En el video anterior ya te mostré Valle de Uco, ahora es el turno de Mendoza capital, así que vamos a recorrer el centro de la ciudad, aunque también nos vamos a alejar un poquito porque quiero mostrarte otros lugares en Maipú y Luján de Cuyo. Vamos a ver las plazas principales, el mercado central, el museo del vino, la zona con más ambiente para ir a tomar algo, mi bodega favorita, entre muchos otros lugares. Si querés conocer la parte del centro en compañía de un guía local, tenés la opción de hacer un free tour. En la descripción te dejo el enlace desde el cual podés reservar tu lugar. Y si no sabes qué es un free tour, también te dejo un video donde cuento cómo funciona este tipo de visitas guiadas y por qué me gustan tanto. Y si vas a hacer base en Mendoza, desde acá salen muchas excursiones para conocer los alrededores, como bodegas en Valle de Uco, Uspallata, el Parque Provincial Aconcagua y otros lugares que te detallo en la descripción. Vamos a empezar este recorrido en la Plaza Independencia, la más grande y central de las plazas que conforman el casco histórico. Una curiosidad es que está rodeada de 4 plazas más pequeñas que vamos a ir a ver en un ratito. La visitamos en varias ocasiones durante los días que estuvimos en Mendoza y siempre la vimos muy animada, incluso durante los días de semana. Gente paseando, una pareja ofreciendo un show de tango, una feria de artesanos que pregunté y me dijeron que funciona de lunes a lunes, aunque de viernes a domingo está más completa. Acá también tenemos el cartel de Amo Mendoza para las fotos, fuentes de agua, una de las cuales es de aguas danzantes, aunque nosotros no la vimos con música, bancos para descansar, hacer picnic, tiene césped, bastantes plantas, así que como cualquier espacio verde es un lugar que me encanta, pero más adelante vamos a ir a ver cuál es el pulmón de la ciudad. Ahora vamos a la Plaza Chile, que también la encontramos muy animada porque había una feria de comida, pero en este caso nos dijeron que era ocasional para celebrar la fiesta de la hermandad que fue hace unos días, pero todavía estaba armada la feria. Lleva el nombre Plaza Chile desde 1863 en agradecimiento por la ayuda que prestó el país vecino a las víctimas del terremoto que sufrió Mendoza en 1861. La siguiente parada es en Plaza Italia, lleva este nombre desde 1918 en honor a dicho país y a la relación histórica y cultural entre Italia y Argentina. Y la fuente que hay en el centro se llama La Divina Comedia y es bastante nueva, se creó para conmemorar los 700 años de la muerte de Dante Alighieri en 2021, aunque se inauguró en 2022. Y llegamos a Plaza España, que destaca por sus azulejos y cerámicas con motivos coloridos y es un homenaje al legado español en Argentina. Me pareció la más bonita de las 5 plazas, pero por lo que leí no es solo un gusto personal, sino que la mayoría de los visitantes coincide en que es la más linda de Mendoza. Y vamos a conocer la última de este conjunto de 5 plazas. Tuvo otros nombres, pero desde el mismo día en que se inauguró la estatua de San Martín pasó a llamarse Plaza San Martín. Estas 5 plazas forman parte del diseño que creó el ingeniero Balofet para la reconstrucción de la ciudad después del terremoto de 1861. No solo se pensaron con un propósito recreativo, sino como espacios públicos que pudieran alojar a los vecinos en caso de catástrofes. Y frente a la Plaza San Martín está el espacio contemporáneo de arte Eliana Molinelli. No nos dejaron filmar en la sala principal donde había una exhibición de una artista mendocina, pero te muestro lo que pudimos filmar del edificio en el cual funcionaba el ex Banco de Mendoza. Está declarado un bien patrimonial y desde 1999 funciona este espacio pensado para preservar y exhibir muestras de artes visuales. A pocos pasos está el mercado central. Como ves, el cartel de entrada dice 1883, pero en la mayoría de las fuentes que leí dice que se inauguró en 1884. Empezó siendo una feria sin techo con paredes de adobe y las puertas no se cerraban nunca porque los puesteros pasaban día y noche acá. La llegada del ferrocarril en 1885 impulsó el desarrollo de la zona, ya que atrajo a inmigrantes y viajeros que frecuentaban los alrededores. Hoy en día es un espacio popular para visitar y hacer compras. Acá tenés tanto puestos de frutos secos, condimentos, frutas, verduras, productos regionales, entre otros, pero también hay un patio de comida, así que podrías comer acá mismo. Cerca de las plazas también tenemos el Paseo Peatonal Sarmiento, que de hecho desemboca en la Plaza Independencia. Es una de las principales vías peatonales de la ciudad, con bares, cafés y variedad de tiendas. Me gustó cómo está decorada, con fuentes, canteros y plantas. Esto es algo que me gustó en general de Mendoza, que hay muchos árboles y mucha vegetación por más que estés en el centro de la ciudad. El paseo peatonal abarca 3 cuadras en las cuales hay algunos lugares para destacar como el pasaje San Martín.
No sé si será el momento del día, pero encontramos pocos locales abiertos. De todos modos, lo que más me gustó y lo que más destaca son sus vitrales. Este pasaje data de 1926 y forma parte del primer edificio de altura de Mendoza, y lo que más destaca son sus vitrales franceses que fueron fabricados en hornos de carbón. Está declarado Monumento Histórico Provincial. Como siempre, en la descripción te voy a dejar un mapa con todos los lugares que te estoy nombrando marcados, así puedes ver la ubicación exacta y distancia entre ellos. Desde acá nos vamos al Parque San Martín. La zona que acabamos de ver se puede recorrer caminando, está todo bastante cerca. El Parque San Martín está un poco más lejos, pero se puede llegar caminando, aunque ten en cuenta que es muy grande, así que si querés recorrerlo por dentro vas a tener que caminar bastante o usar el transporte público en el caso de que no estés en un vehículo propio. El Parque General San Martín es el más antiguo de la provincia de Mendoza. Lo diseñó en 1896 el arquitecto Carlos Tais, a quien te nombré varias veces en los videos de Buenos Aires, que por si no los viste te los dejo en la descripción. Y también estuvo involucrado en este proyecto el ingeniero Juan Molina Civit. Los portones de entrada son uno de los símbolos más reconocidos del parque. Fueron creados en una fábrica de Glasgow, en Escocia. En principio los habían hecho para un sultán, aunque en 1908 los adquirió Civit. Lo curioso es que leí que durante años los portones exhibieron la corona imperial y la media luna del Islam, que luego reemplazaron por el cóndor y el escudo de Mendoza. También hay un lago artificial que está rodeado de jardines, justo al lado hay un rosedal, así que es lindo para pasear y contemplar, pero también vi que hay una experiencia nueva. Hay una embarcación turística que ofrece un paseo por el lago y que lo combina con una experiencia de realidad virtual. Otro lugar para destacar es la Fuente de los Continentes, que se adquirió en París y adorna el parque desde 1911. Y está inspirada en la Fuente de los Cuatro Continentes de los Jardines de Luxemburgo. Ojalá la puedas ver en funcionamiento. Un día la vimos prendida y al otro apagada. Cerca de la fuente nos cruzamos con una feria con un montón de artesanos. También había algunos food trucks, estaba muy animada la zona, y después vi que también había puestos distribuidos en otras partes del parque. Y en la otra punta del parque está el Cerro de la Gloria. A nosotros ya se nos hizo de noche, supongo que de día se aprecian más las vistas. En lo alto del cerro está el monumento al Ejército de los Andes, que se inauguró en 1914. Esta obra la creó el escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari y rinde homenaje al general José de San Martín y a su ejército. Está hecha en bronce y pesa cerca de 14 toneladas. Se puede subir a lo alto del cerro en auto, donde hay un estacionamiento, y la subida y la bajada son por diferentes caminos. Y salimos de Mendoza y vamos al departamento Godoy Cruz, aunque ya he dicho en otros videos que no soy muy fan de los centros comerciales. Este tiene un encanto especial, así que te lo quiero mostrar. Me gusta que la zona de comida sea al aire libre. Están todos los locales gastronómicos como en una galería abierta, así que venir a este centro comercial no es sinónimo de estar encerrada como en otros casos. Tienes la parte cerrada, por supuesto, con un montón de tiendas, y si bien la mayoría de lugares para comer están afuera, acá también tienes algunos locales gastronómicos. Y ahora quiero mostrarte uno de los lugares que más me sorprendieron, porque había poca información en internet, así que no sabía muy bien qué esperar, y me encantó este lugar y su historia, así que lo quiero compartir para que lo tengas en cuenta en tu itinerario. Llegamos al Museo Nacional del Vino y la Vendimia a las 15:20 horas un día de semana, y de casualidad a las 15:30 empezaba una visita guiada. Duró cerca de 30 minutos y al finalizar puedes quedarte recorriendo por tu cuenta tanto adentro como el jardín. El museo se ubica en una casona que data de 1910 y perteneció a la familia Gargantini, una de las más influyentes de la industria vitivinícola de Mendoza. Bautista Gargantini era un inmigrante suizo y en 1896 se asoció con Juan Giol, un inmigrante italiano, y juntos fundaron una de las bodegas más importantes de la época, que llegó a ser una de las más grandes del mundo en términos de producción. Algo interesante es que ambos tenían otros oficios antes de empezar en la industria del vino. Una curiosidad es que de una de sus bodegas surgió el vino Toro, que se convertiría en uno de los vinos de mesa más consumidos en Argentina.
La casona se convirtió en un referente de la arquitectura de lujo de la época y está llena de detalles como pisos de mármol y techos decorados que reflejan el poder que tenía la familia en ese momento. En 1911, en pleno auge de la empresa, Gargantini decidió retirarse y volver a Suiza, y Giol se volvió a Italia en 1914. Ahora quiero presentarte a mi vino favorito a 10 minutos en auto del museo. Hace unos años hicimos una visita guiada por la bodega Familia Sechin y nos encantó toda la explicación que nos dieron sobre vinos orgánicos, y después en la degustación me hice fan de estos vinos que son orgánicos y veganos. Así que ahora quería volver para mostrártela, y por si no la conoces, que también la descubras y tengas la oportunidad de probar sus vinos. Además, en esta ocasión tuvimos el placer de conocer a Alberto, quien nos acercó un poco más a la historia y presente de esta bodega. Bienvenidos a Bodega Familia Sechin. Les cuento que soy la cuarta generación. Esto comienza allá por 1910, cuando mi bisabuelo, proveniente de Véneto, Italia, llega a Mendoza y llega a trabajar como contratista. ¿Qué es un contratista? La persona que trabaja el viñedo de otra persona. Bien, el contratista se cobra con un porcentaje de lo que va sacando de ese viñedo. O sea que mi bisabuelo se cobraba con parte de las uvas que sacaba de este viñedo. Mi abuelo nace acá en la finca, justamente en esta finca, y en el año 58 comienza a haber un mal año para la vitivinicultura. Y año 59, otro mal año para la vitivinicultura. Entonces el antiguo dueño estaban bastante mal económicamente. Mi bisabuelo ya había fallecido, sus hijos, mis abuelos, habían seguido juntando plata, ahorro, palabra difícil hoy en día, ¿no? Bueno, habían logrado juntar dinero y con ese dinero logran comprarle la finca y la bodega que ahora pertenece a la familia. De ahí pertenece, del año 59, pertenece a la familia. Mi bisabuelo no conoció los productos químicos, mi abuelo los conoció y se resistió a usarlos, ya que él siempre dijo, ¿por qué lo vamos a usar? Si estamos haciendo las cosas bien, cosechamos bien, no tenemos problema, y encima me lo quieren cobrar, y encima son caros. O sea que agradezco que mi abuelo haya sido un tacaño. Entonces se resistió a usarlo. Mi padre, bueno, siguió con la misma trayectoria y yo soy naturista desde hace ya 40 años. Así que no hay más alternativa que hacer orgánico. Somos la primera bodega que empezó a hacer vino sin sulfito en toda Sudamérica en el año 2003, y también, como broche si queremos, hacemos biodinámica. Para resumirlo, son las fuerzas que rigen al reino animal y al reino vegetal desde los inicios de los inicios. Te guste o no te guste, sepas o no sepas, quieras o no quieras, estás cruzado por las fuerzas que rige la biodinámica. Esto está científicamente comprobado. El típico ejemplo es el agua en el mar, va y viene por acción de la luna. Son fuerzas que están rigiendo y hacen que el agua vaya y venga. Todos los seres vivos, animales o vegetales, gran parte o la mayor parte de ellos son agua. Así que queramos o no queramos, vamos a ser dominados por ellos. Tenemos los varietales Malbec, Cabernet, Syrah, Merlot, Bonarda, Cariñán, Graciana, los únicos viñedos que quedan implantados en Mendoza en el año 61 de Cariñán y de Graciana. También tenemos Criolla Chica, también plantada en el año 61, en los viñedos más antiguos que queda plantado de esta variedad de la Criolla Chica. No, por favor, gracias a ustedes. Para terminar el día quiero mostrarte la calle Aristides Villanueva. Tenela en cuenta si estás buscando un lugar para salir a comer o tomar algo a la noche, porque es conocida por ser una de las más animadas, llena de bares y cervecerías artesanales. Nosotros elegimos Berlina, la cerveza me parece deliciosa, además tiene sabores muy originales. Visitamos esta micro cervecería en Colonia Suiza, todavía no tenía este canal así que no te la puedo mostrar, pero te dejo en la descripción el artículo de mi blog donde cuento el recorrido por Colonia Suiza y Bariloche. Contame qué te pareció Mendoza y si tenés más lugares para recomendar, son bienvenidos en los comentarios.